Psicología del Barrio para el Barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general. Hola, buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en un capítulo más de Psicología del Barrio para el Barrio. Mi nombre es Eles Parias, psicóloga de Psicovidas, y el día de hoy me encuentro con mi colega y amigo Camilo Casas. Hoy queremos brindarles un espacio de bienestar emocional, donde abordaremos una pregunta que muchos nos hemos hecho a lo largo de nuestra vida y que en muchas ocasiones es difícil responder. Hoy vamos a hablar un poco acerca de qué es el sentido de vida. Cami, ¿cómo estás? Muy bien, él es dichoso de estar aquí contigo, compartiendo nuevamente y con este tema tan importante y relevante para la sociedad hoy en día, como tú lo dices muy bien, buscando sobre todo que nuestros oyentes encuentren ese bienestar emocional con cada uno de nuestros programas. Claro que sí, Cami. Cuéntanos entonces, para dar inicio a este programa, ¿qué es el sentido de vida? Se me traba ahí un poquito. Ay, como que me desconecté del mundo. Perdió el sentido. Perdí el sentido. Yo siento que eso nos pasa mucho en la vida, y por eso también es importante hablar de estos temas, porque yo siento que algo que nos pasa a todos los seres humanos es que andamos transitando nuestra vida, las diferentes experiencias que tenemos, relaciones, todo lo que compone el existir y el vivir, buscando algo, un objetivo, una meta, un propósito, y surge la pregunta, mientras construíamos este programa y este guión para este episodio, ¿qué es el sentido de vida? Y cómo cada persona lo puede encontrar, y digamos qué podemos hacer para que nuestros oyentes tengan de pronto las herramientas necesarias para poder encontrar el sentido de vida en sus propios contextos, en sus propias realidades, desde entender primero que todo que es algo que cambia, es algo que no está predeterminado, es algo que está muy relacionado con el propósito que yo encuentro cada día con mi existencia. Todos los seres humanos nos alimentamos de diferentes facetas. Yo creo que para algunas personas, si les preguntas qué es el sentido de vida, van a decir que es el amor, para otros es su familia, para otros es su trabajo, para otros es su fe, ¿cierto? Los seres humanos, al ser tan multifacéticos y complejos, hemos encontrado múltiples sentidos de vida. Pero encontrar el mío es parte también de reconocer mi viaje y mis necesidades. Totalmente de acuerdo, Cami. Y es importante saber que ese sentido de vida también nos habla o nos puede abarcar esa parte de cómo yo enfrento esas dificultades, ¿cierto? Y que a través de tener un sentido de vida, cómo voy a afrontar las situaciones que de una u otra manera aparecen en mi diario vivir, y que igualmente un sentido de vida también nos va a llevar de pronto, o lo más ideal es a tener un propósito en la vida, ¿cierto? No una meta específica, sino de pronto a querer construir una clase de vida que de una u otra manera en esa construcción van a haber dificultades siempre. Entonces, como tú lo decías, es como levantarnos cada mañana y saber que yo tengo una vida en la que deseo hacer esto, sueño con esto, que mis anhelos son estos, que deseo ser amado de esta manera, que deseo realizar esa acción, pero también reconocer que en ese ir y venir de la búsqueda de ese propósito de vida, pues se nos pueden atravesar situaciones que vamos a afrontar, y que pues ya lo hemos hablado anteriormente en temas de cómo gestionamos esas emociones, ¿cierto? Exacto. Para entonces continuar con nuestro programa, vamos a irnos de una vez con nuestro Vox Populi. ¿Qué dicen los oyentes? Para saber qué dice el barrio, ¿cierto? Y en esta ocasión pues estuvimos en Bello, con Laurín por allá, preguntándole a la gente de Bello, para ti, ¿qué es el sentido de vida? Y esto dice el barrio. Para mí el sentido de vida es estar bien económicamente, estar con familia, disfrutar de los seres que uno ama, que uno quiere, que tener un buen empleo, una buena estabilidad económica, y pues disfrutar al máximo de todo, porque es lo único que nos queda. Ese es el sentido que yo le doy a la vida. Sí, todos los días intentamos buscarle sentido a la vida. El sentido de la vida para mí es hacer las cosas que me satisfacen y sentirme bien. Cuando hago las cosas siempre busco encontrar algún sentido
para poder superarme día a día y la verdad, parce, si no le han encontrado sentido a la vida, métale moral, búsquense entre su yo interior y ahí la van a encontrar. Para mí el sentido de vida realmente es saber cómo disfrutarla, no desperdiciándola de formas que parezcan bacanas solo por el momento o para vivir la vida, sino buscar una forma de saberla vivir y buscando diversión a todo momento. ¿Cómo? Pasando tiempo con mi familia, amigos, todo. Estudiando, trabajando y haciendo ejercicio. Yo le encuentro sentido a mi vida haciendo ejercicio porque eso me beneficia y me entretiene. Para mí el sentido de la vida es saber que me despierto cada día bendecido con mi hogar, con mi familia y tener mi cuerpo completo para poder salir y disfrutar de lo que más me gusta, que es montar skate, saber que tengo a alguien que me espera en mi casa y bueno, y la salud, y eso sería como el sentido para mí de la vida. Bueno, Cami, ¿qué piensas acerca de estas respuestas? Como lo mencionábamos anteriormente, cada persona encuentra diferentes motivos para expresar que ese es el sentido de su vida, ¿cierto? Que es la primer clave, que yo siento que el poder compartir y estar permeado de las diferentes experiencias de vida de todos los sujetos nos permite ir discriminando e ir entendiendo que no todos vamos hacia la misma meta. Podemos que estemos en el mismo camino, pero nuestras metas son diferentes, nuestros objetivos son diferentes, y el nutrirnos también de cómo cada persona alcanza sus objetivos, esas metas, nos permite ir identificando, ¿cierto? No necesariamente desde el querer compararme o ser igual, sino entender que mi hermana se casó y la veo muy feliz. Esa era su felicidad. Mi hijo se ganó un partido de fútbol y está siendo el mejor futbolista en la escuela de fútbol y está siendo feliz y habla que quiere ganarse un mundial y tiene sueños y está totalmente apasionado por eso. El sentido de vida está muy, muy relacionado con nuestros sueños, con nuestro propósito. Claro que sí, Cami, y mira que pues algunas de las respuestas son como el sentido de vida es mi familia, compartir con mi familia, y está súper bien eso, ¿cierto? Y es importante también mencionar por qué es importante tener un sentido de vida, porque muchas personas realmente no construyen un proyecto de vida, no tienen un pensamiento a futuro, y uno podría decir, no, es que si pienso mucho en el futuro me puede dar una ansiedad anticipatoria de pensar qué va a pasar. Pero realmente cuando nosotros tenemos unas metas claras en nuestra vida, cuando tenemos unos propósitos claros, se va a generar una mayor motivación para alcanzarlos, ¿cierto? Entonces voy a empezar a tener un sentido de vida. Una persona que de pronto no tenga esas proyecciones a futuro, a corto, mediano, largo plazo, va a ser una persona que de pronto se le dificulte encontrar un sentido de la vida, porque no tengo algo a que proyectarme. Y es ahí cuando entonces vemos que nuestros amigos, nuestros familiares entran en una depresión en la que ellos dicen es que ¿para qué voy a vivir? ¿Cierto? No tengo razones por vivir, pero es porque no nos hemos tomado ese tiempo de reconocer que es importante tener un propósito y que nuestra vida tenga un propósito y que no necesariamente ese propósito tiene que ser el mismo de otras personas. Exacto. Y que el tener ese propósito también me va a ayudar a afrontar las dificultades, que me va a volver más resiliente, porque como lo mencioné anteriormente, la vida no es un proceso paralelo, la vida es altos y bajos en los cuales yo, para enfrentar o para cumplir esos sueños, para tener ese sentido de vida, tengo que pasar por diferentes dificultades. Pero entonces, ¿qué tan importante es para mí llegar a esa meta que yo puedo sobrellevar cada situación? Y desde esa resiliencia, desde esa fuerza interna, desde esa motivación, desde ese levantarme cada día y decir es que yo voy por este sueño, yo voy por esta meta, yo voy a lograrlo, puedo darle ese sentido a la vida y puedo lograr eso y evitar que tenga unas crisis emocionales o entre en una depresión por el simple hecho de pensar es que mi vida no tiene un sentido o no tengo un sentido por qué vivir. Y pensémonos qué es lo problemático de no tener un sentido en nuestras vidas. Cuando hay un dicho que me parece que enmarca muy bien lo que estamos hablando y es el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Total. Y si yo me monté al bus, no tengo un destino, no sé dónde me voy a bajar, no sé cuál es mi parada, yo me puedo quedar en ese bus toda la vida, 1 año, 2 años, 10, 100, porque no sé para dónde voy. Y de pronto me estoy perdiendo de otras experiencias que me van a permitir ese crecimiento personal. Y
es válido no tenerlo claro, porque encontrar un sentido de vida es algo muy complejo y es algo que requiere que yo tenga un autoconocimiento profundo sobre mí, que reconozca mis necesidades, mis capacidades también y que pueda direccionar eso a algo que pueda ser materializable. Porque un sentido de vida sin un principio de realidad tampoco nos sirve, Total. ¿cierto? Porque digamos, bueno, el sentido de vida mío es en este momento, a mis 35 años, me voy a volver astronauta. O sea, complicado. Para la luna. Complicado, ¿cierto? Y puede ser un sueño muy bonito y todo eso, pero nuestro sentido de vida tiene que ser coherente con mi realidad. Totalmente de acuerdo, Cami. Por eso entonces, ¿cómo empezamos a construir un sentido de vida? Y creo que ya hablaste algo de eso. Primero, tenemos que construir una identidad propia, tenemos que reconocernos a nosotros mismos, lo hemos hablado mucho en nuestros programas, todos somos totalmente diferentes. Únicos e irrepetibles, todos sentimos diferente, todos tenemos sueños diferentes y todos debemos aprender desde la autonomía a tomar esas decisiones y a tomar o a tener la capacidad del autoconocimiento, de conocer, como decía Cami, para qué soy bueno y que tenga un sentido de realidad, ¿cierto? No puedo decir que no sé, que quiero ser futbolista profesional, pero pues me da miedo de los balones, ¿cierto? Es como eso, como reconocerse a sí mismo y conectarse también consigo mismo. Perdón. También es importante lo que yo hablaba ahorita, la importancia de tener un proyecto de vida, ¿cierto? De establecerme unas metas a corto, mediano o largo plazo. Porque si yo sin una meta, ¿para dónde voy? Exacto. ¿Cierto? No tengo a dónde ir. Si yo no tengo la meta de estudiar, pues me quedo en la casa todos los días y me gradúo del colegio y me quedo en la casa sin hacer nada y como mis papás me dan todo, no tengo la necesidad ni de un trabajo ni de la educación, entonces pues total, y muchas no veces hago absolutamente nada. Es importante también entender que ese sentido de vida va cambiando según los momentos que estoy experimentando en mi vida, en el ciclo vital, los conocimientos que he adquirido, las capacidades que tengo. No es lo mismo el sentido de vida que yo tengo siendo un niño, que puede ser jugar, que me consientan, comer dulces, y que eso es, creo que parte de la inocencia y lo hermoso que es ser niño, de conectarnos con la vida de esa manera, a transitar a una adolescencia que de pronto nos estamos enamorando por primera vez, nos estamos conociendo de diferentes maneras, estamos teniendo amigos en esos vínculos ya tan fuertes, entonces encontramos un sentido de vida fuera de las relaciones que he construido en mi familia, entendiendo que me puedo vincular con otras personas, ¿cierto? Es entender que en este viaje nuestros sueños y nuestras metas es válido cambiarlos y que sean acordes al ciclo vital en el que me encuentro, porque muchas veces a mí me parece, hay veces muy, muy triste, amiga, cuando la gente me refiere como la mejor etapa de mi vida fue el colegio. No, después del colegio no volví a ser feliz y yo, uy, qué claro, porque complicado ya eso. llegan las responsabilidades. Exacto. Y también eso es algo muy importante que hablar. A veces, de pronto, cuando ya somos padres, formamos una familia, nosotros creemos que la vida ya gira en torno a nuestros hijos. Y es algo que de pronto yo hablo mucho con los papás, ¿cierto? Como saben, pues trabajo con niños, con familias. Y es algo que yo hablo mucho con ellos y yo les digo, es que el hecho de que tú tengas un hijo no quiere decir que tu vida deje de tener un sentido, ¿cierto? Porque entonces todos esos sueños que yo tenía ya no existen, porque es que tuve un hijo, entonces ahora mi vida gira en torno a él y todo mi hijo, pero entonces ahí se desdibuja esa figura de persona, ¿cierto? Ya solamente es madre o padre y ya dejó de ser mujer, dejó de ser hombre, dejó de tener amigos, dejó de tener familia, dejó de tener sueños, dejó de tener metas, ¿cierto? Entonces es importante saber que nuestra vida continúa y que ese sentido de vida, sí, nuestro hijo puede ser parte de ese sentido de vida, pero los hijos crecen, los hijos se van, los hijos en algún momento tienen que hacer su vida. El nido queda vacío. El nido queda vacío y ahí es cuando tú te vas a preguntar, ¿qué hice con mi vida? ¿Cierto? ¿Qué construí con esa vida? No está mal darle todo el amor a nuestros hijos y es lo más importante, amarlos, pero también amarnos a nosotros mismos, reconocer que independientemente de eso, tenemos que construir una vida propia. Total. Y que esa vida propia es a través de nuestra identidad. Es muy importante también como que tengamos presente que cuando nosotros sentimos que no tenemos un sentido de vida, algo por qué vivir, y que realmente eso nos está haciendo experimentar fisiológica, emocionalmente, algunas sensaciones que nos De pueden tristeza, llevar a la angustia, depresión, de tristeza, depresión. angustia.
es importantísimo buscar ayuda, ¿cierto? Total. Yo quiero complementar con lo que dices de ese ejemplo que siento que es muy cotidiano a la realidad colombiana, ¿cierto? Las personas hay veces creen que el paso o el sentido de la vida es crezco, me reproduzco y ya, ¿cierto? Y muero. Y muero, sí. ¿Y qué pasa cuando soy soltero y digamos toda mi vida está en pausa porque estoy esperando encontrar esa pareja perfecta para tener esos hijos que van a ser perfectos? Y no, desde la soltería, desde la soledad, desde la individualidad, cada sujeto tiene las capacidades para encontrar su propio sentido de vida y ser feliz por sí mismo. Simplemente tiene que darse la oportunidad de conocerse y amarse. Porque el tener un sentido de vida también tiene mucho que ver con eso, con que te ames, con que no te permitas a ti alcanzar tu mejor versión transitando la vida con lo que único que debe ser es aprender. Si uno hace la tarea bien, con calma, sin estar intentando cumplir con ningún molde, ni caminar en los zapatos de nadie, las respuestas y la claridad van a llegar en el momento que son. Pero muchas veces no nos permitimos vivir porque constantemente estamos descalificando mi propia existencia o lo que pasa en mi vida porque lo comparo con los demás. Y yo siento que es el transitar la vida a medida que lo hago de manera consciente, me va brindando el conocimiento y las herramientas para seguir planteando mis metas y mis sueños de una forma coherente, asertiva y efectiva. Totalmente, Cami. Y no solamente porque me comparo con los demás, Ujú. ¿cierto? Sino porque también a veces le damos más valor a lo que el otro piensa de mí o considera de mí Total. que lo que yo mismo, ¿cierto? Ese síndrome como el impostor, ¿no? O sea, Total. Entonces, si a mí mi mamá me dice es que tú no eres buena para nada, yo ya creo que no que soy Ujú. buena para nada. Así yo sepa que soy buena para dibujar, claro. Como mi mamá me dijo que no soy buena para nada, entonces ya yo me quedo con ese constructo social que el otro tiene sobre mí y no tengo la capacidad de decir sí, es que yo sí soy buena para algo. Entonces, no solamente uno compararse con el otro, sino también permitir que el otro defina lo que tú eres o lo que puedes hacer, ¿cierto? Ujú. Es como también esa parte. Y en cuanto a ese tema, pues, del sentido de vida, yo creo que hay algunas preguntas que nos podemos hacer, ¿cierto? Como, por ejemplo, ¿qué le da sentido a mi vida? ujú. ¿Qué me hace sentir feliz en los momentos Yo tristes? te quiero hacer una pregunta, por ejemplo, así muy random. Hágamela, mamón. ¿Tú creerías que, digamos, si mi sentido de vida es observar abejas, eso es importante, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo tengo la respuesta, pero a ver, ¿tú qué piensas de eso? Yo me dedico a observar abejas. Apicultura creo que es eso. Ajá. Ajá. Amor, como lo hablamos, cada quien tiene un sentido de vida Ujú. diferente, ¿cierto? Entonces, si para ti observar abejas te da tranquilidad, te da paz, te permite cumplir los sueños, las metas que tienes, te permite estar en relaciones sanas, te permite Ujú. amarte, respetarte, valorarte, darte un lugar, y tú solamente quieres observar abejas, está bien. Exacto. Está bien, es que Y lo voy a agregar con esto, algo que pueda parecer tan random, por eso te hago esa pregunta, porque cuando yo me di cuenta de esto fue algo como que me pareció muy, muy maravilloso y muy interesante la función que tienen las abejas en nuestro planeta. ujú, Si las abejas dejan de polinizar todas las plantas y las flores, toda la vegetación del planeta va a Muere. morir, muere y nos morimos de hambre. ujú. Desaparece la existencia porque este insecto, perdón, tan chiquitico es tan fundamental. Y eso se dio cuenta una persona que empezó a ver panales de abejas, cómo funcionaban, todo eso, la importancia que son para nuestro ecosistema. Entonces lo que quiero llegar a esto es Y que que encontró un sentido de vida en el observar abejas, Exacto. ¿cierto? Y cómo se volvió algo tan trascendental y significativo para nuestra propia existencia y de la especie, y no, de todo el planeta, porque somos varias especies que dependemos de la vegetación de este planeta. Y mira de algo tan sencillo, ¿cierto? Y si nos vamos a mirar el que observa las ballenas y entiende cómo funciona el océano, las migraciones y toda esa sabiduría que está en la vida, el sentido de vida, ¿cierto? Todo tiene un sentido. Total, y no hay que sentirnos mal por lo que Exacto. a mí me genera un sentido de vida, Ujú. ¿cierto? Que para el otro va a ser random, que para el otro va a ser Ridículo. loco, que va a ser ridículo. Está bien, cada Ujú. quien tiene una forma de pensar, pero es el sentido que yo encuentro a mi vida, ¿cierto? Ujú. En el observar esas abejas, en el sentido de mi vida, cómo transformar la sociedad a raíz de la psicología,
en el Como sentido de la nosotros vida. con este programa. Total. Esto hace parte de nuestro sentido de vida. Total, por eso lo nombraba, como el sentido de vida que encuentra una bailarina de ballet, ¿cierto? Es algo individual, es algo totalmente individual, que no tienes por qué pensar en que el otro me va a juzgar, no. Si su sentido de vida es ese, disfrútelo, aprovéchelo, no se deje minimizar. Pregúntate de pronto, ¿por qué eso le da sentido a mi vida? ¿Cierto? ¿Por qué eso me hace tan feliz? Porque cuando yo estoy triste y me voy a observar esas abejas, esa tristeza mía se transforma en una felicidad, ¿cierto? Y también quisiera como preguntar o que se pregunten, si yo hoy pudiera cambiar algo de mi vida, ¿qué cambiaría? ¿Cierto? Que también son preguntas que hay que hacernos y que nos van a llevar como a ese sentido de vida. Una también básica, ¿qué actividades a mí me hacen sentir bien? ¿Cierto? Porque esas son las actividades que le dan sentido a mi vida, que me hacen transformar esas emociones. Y ya como para ir terminando, entender que es válido que yo no lo tenga claro. Es válido que me lo pregunte todos los días, pero hay que hacer la tarea. Las respuestas no me van a llegar del cielo, no me van a llegar acostados, no me van a llegar sin hacer nada, no me van a llegar sin interactuar con el otro, con el mundo, con toda esta vida que nos rodea. Entonces tenemos que permitirnos eso, ¿cierto? Conocer, explorar para poder entendernos, ¿cierto? El mundo interno de cada ser humano yo siento que es un reflejo también de su mundo externo y muchas veces nos desconectamos mucho de eso, ¿cierto? Hay que encontrar esa autorrealización porque también siento que muchas personas quieren que le den la fórmula. Tienes que hacer esto. En estos días, yo me hago muchas preguntas random. Tengo Cosas de psicólogos. Cosas de psicólogos con TDAH para sumarle. Autodiagnosticado sobre todo. Joder, madre. Y automedicado, por eso No, lo ven así tan rarito. Cálmate. Se llama estilo y elegancia. Pero entonces, ¿por qué se volvió como una meta en mi vida? Tengo que ir a Europa a conocer la Torre Eiffel. Y yo pensaba, pues eso no es una cosa de y muy bonita y está muy romantizada y todo eso. Pero si yo me hago la pregunta a mí, yo sí quiero ir allá. ¿Para qué? Subir un poco de escalones como los que suben la Piedra del Peñol y yo toda mi vida he ido en Medellín y siempre me he preguntado, yo no voy a pagar para subir unas escaleras, no le veo el sentido, ¿cierto? Pero muchas veces nos montamos a ese bus porque lo vemos lleno y simplemente yo no me quiero quedar atrás, no quiero experimentar ese FOMO que hasta se inventaron este término para determinar eso, o sea, tengo ese miedo de perderme algo que ni siquiera sé si quiero. Total. Entonces también... Solo también a veces como por encajar, ¿cierto? Exacto. En esos mundos que nos pintan y en esas ideaciones de vidas Exacto. perfectas. Y sin que desconocer realmente... que hoy en día eso es muy difícil porque constantemente se nos bombardea con las redes sociales. Exacto, y con ideales de vidas perfectas, ¿cierto? Total. Ajá. Y que realmente pues nada es perfecto, ¿cierto? También es muy importante hablarlo. Y pues como para concluir un poco, lo que quería dar a entender, Cami, básicamente es que el sentido de vida no es algo que yo ya hoy me acuesto y mañana ya tengo un sentido de vida, ¿cierto? El sentido de vida es un constructo que se hace día a día a través de lo que hablamos, a través del reconocimiento del ser, a través de saber qué es lo que me hace bien, saber qué es lo que me hace mal, saber cómo esas experiencias de vida me llevan a encontrar un sentido de esa vida, Exacto. saber cómo esas situaciones que yo ya pude pasar, que yo ya pude sobrepasar, que yo ya tuve que pensar qué hago acá, le van dando ese sentido a la vida, ¿cierto? Y que igualmente ese sentido de vida también se puede transformar, porque todo en la vida se puede transformar, todo puede mejorar. Y es importante, pues, como lo decía anteriormente, reconocer que el sentido de vida nunca va a ser perfecto y que siempre van a poder pasar situaciones que me hagan repensar, ¿será que este sí es mi sentido de vida? Como Cami bien lo decía, me puse a pensar, ¿para qué voy a querer subir un montón de escalones en la Torre Eiffel solo porque pues el mundo entero quiere una foto en la Torre Eiffel, ¿cierto? Bueno, Cami, ¿qué más quieres aportar antes de irnos? Yo diría que se vayan con esto. La existencia precede la esencia. O sea, yo existo primero. Existir implica entender en qué plano estoy, con qué interactúo,
¿qué es lo que pasa a mi alrededor, cierto? Existo. Y luego encuentro esa esencia, ese motor, ese impulso. Entonces permitirse eso, salir más. Yo siento que hay es temor, hay veces, de tomar riesgos, emprender nuevas aventuras, pero eso es a lo que vinimos. Total. A tener nuevas aventuras. Total, aprovechar que estamos vivos, ¿cierto? Así es que es. Bueno, y como para finalizar, pues no, la recomendación es vamos en busca de ese sentido de vida. Vamos a poner en práctica eso que hablamos hoy, súper importante. Si yo no tengo un proyecto de vida, si yo no tengo un mapa de sueños, que no hablamos del mapa de sueños, ahí pues ya nos vamos. Bueno, el mapa de sueños es una estrategia maravillosa. Haz un mapa de sueños, ponlo al frente de tu cama, que todos los días cuando tú te levantes estén ahí esas imágenes impresas, dibujadas, como te quede fácil de lo que tú sueñas, de lo que tú aspiras, de lo que tú deseas, para que cada día eso sea una motivación, para que eso te ayude a encontrar ese sentido de vida, crea entonces unas metas a corto, mediano, largo plazo, metas que puedas realmente cumplir y que realmente tú tengas el valor de la palabra contigo mismo para hacer que eso pase, para hacer que esas metas se cumplan, para que tu vida sea mucho mejor, tengas una mejor calidad de vida, pero sobre todo para que tengas un sentido de vida y no entres en crisis depresivas, ansiosas o emocionales, simplemente por pensar, mi vida no tiene un sentido, porque todas las vidas pueden tener un sentido, pero tenemos que encontrarlo dentro de nosotros y no en los demás. Y hay que partir desde el amor propio inicialmente, también brindar más amor en nuestros propios contextos, las personas que nos rodean, porque yo siento que nos retroalimentamos también de lo que brindamos al otro, a los escenarios en los que existimos, ¿cierto? Ténganse en paciencia, ténganse en fe también ustedes mismos, porque siento que hay veces nos falta mucho eso, creérnosla, que puedo. Pensar, como dice él, es ese mapa de sueños y luego, ¿por qué no metas a corto plazo, mediano, cierto? Podemos iniciar como vinimos a este mundo, dando pasitos de bebé y luego damos zancadas y saltos. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por conectarse de nuevo con Psicología del Barrio para el Barrio. Recuerden que este es un espacio de salud mental en el cual queremos romper esos paradigmas que existen actualmente con relación a la salud mental, al cuidado o al autocuidado de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios si les gustó el programa, si no les gustó, qué temas les gustaría que habláramos. Y bueno, no siendo más, salimos en redes como Milo Casas 8, me lo voy a tatuar. Milo Casas 8. En Instagram, en todas ya aparezco así. También contarles que próximamente nos estamos pensando hacer un tallercito. Lo pensamos para fin de mes, pero de pronto hay que replantearse la fecha para ajustar detalles. Ustedes saben lo difícil de emprender, pero que nos venimos con cositas, que queremos ampliar esa oferta de estrategias de crecimiento personal y de bienestar mental, que es el objetivo de este programa. Entonces, para que estén muy atentos y muy pendientes de todo eso. Totalmente de acuerdo. Ese tallercito va a ser como sobre ansiedad, ¿cierto? Para que se conecten, tiene un costo económico, vamos a estar Camillo dirigiéndolo y también salimos pues en redes como @4bitsradio, @1996ls, @psicovidas23. Nos vemos entonces en el próximo capítulo. Esperamos que haya sido de gran ayuda para ustedes y que puedan encontrar ese sentido de sus vidas. Gracias, un abrazo nos vemos. para todos. Psicología del Barrio para el Barrio. Un podcast creado para descubrir y aprender cómo nuestra salud mental influye en nuestras decisiones, relaciones y bienestar general.